Hola, saludo a todos, qué bueno saludarles una vez más para presentarles las últimas noticias con lo mejor del Ecuador y el mundo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, será muy interesante para seguir creciendo cada día. El ex vicepresidente Jorge Glas seguirá preso en la cárcel La Roca luego de que le negaran el habeas corpus en la investigación que se lleva en su contra, donde fue hallado culpable en el caso Reconstrucción de Manabí. Así es, la noticia, el correísta Jorge Glas permanecerá recluido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Así pues se decidió este martes 10 de junio por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Los magistrados rechazaron la medida, el habeas corpus solicitado por Glas, por lo que permanecerá recluido en esa prisión. Esa es la noticia. Entonces, de manera telemática desde la cárcel La Roca en Guayaquil, el ex vicepresidente Jorge Glas compareció a la audiencia de habeas corpus por el caso Reconstrucción de Manabí. La audiencia se realizó la tarde del pasado, de ayer, de este 10 de junio. A través de sus abogados, el exfuncionario estaba tratando de interponer una acción constitucional donde argumentaba que desde que fue detenido el pasado 6 de abril del año 2024, han pasado más de 400 días. Es decir, ha estado en prisión más de un año, por lo que pidió que se declare la caducidad de la prisión preventiva, que tiene un máximo de un año. Jorge Glas, recordemos, aclaró que si se declara la caducidad de la prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí, él seguirá detenido, ya que está pagando penas por los casos de Odebrecht y sobornos, por una pena acumulada de 8 años. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por Pablo Loaiza, Marco Rodríguez y Mongón, y Rodrigo Zarango, tras una breve audiencia, deliberación, determinaron que si bien es cierto que Glas lleva más de un año detenido, su abogado o sus abogados tuvieron una estrategia llena de maniobras dilatorias para posponer su juzgamiento. Por tal razón, los magistrados ya mencionados rechazaron el habeas corpus y determinaron que Glas seguirá detenido en la cárcel La Roca. Así es, entonces, recordemos, el caso Reconstrucción de Manabí tiene pendiente la instalación del juicio, que se difirió porque debe realizarse una evaluación psiquiátrica al ex vicepresidente. El Tribunal de Juzgamiento suspendió todos los plazos de caducidad de la prisión preventiva mientras se completa esa pericia y se conoce el resultado, que será una evaluación que realizará un psiquiatra para ver cuál es el estado mental del ex vicepresidente. Luego del fallido intento de habeas corpus por el caso Reconstrucción de Manabí, la Corte Nacional resolvió la solicitud de recusación que fue presentada por el ex vicepresidente Jorge Glas contra los jueces Marco Rodríguez y Javier de la Cadena. Recordemos entonces que el ex vicepresidente Jorge Glas acusó de presunta enemistad manifiesta a los ya mencionados. Sin embargo, no logró, ni sus abogados pudieron justificar el causal de recusación planteada. Por ello, la jueza Mercedes Caicedo negó el recurso. En imágenes compartidas por la Corte Nacional se observa que el exfuncionario del correísmo participó en la diligencia de forma telemática, es decir, no le permitieron asistir al lugar donde se estaba realizando la audiencia de manera presencial, sino de manera telemática. Entonces, Jorge Glas seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, luego de que los magistrados rechazaran el habeas corpus solicitado por Jorge Glas, por lo que permanecerá recluido en esa prisión. Recordemos entonces que el tribunal suspendió los plazos de caducidad de la prisión preventiva, mientras la defensa del ex vicepresidente presenta una evaluación psiquiátrica. Los jueces Pablo Loaiza, Marco Rodríguez Mongón
y Rodrigo Sarango fueron quienes negaron esta medida de habeas, esta recusación de habeas corpus. Además, en vista de que los abogados de la defensa de Glass dilataron el juzgamiento con una serie de argucias. El caso Reconstrucción de Manabí se juzgará el presunto mal uso de fondos públicos que fueron asignados para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 16 de abril del año 2016. El ex vicepresidente Jorge Glass y Carlos Bernal, ex secretario técnico para la reconstrucción, serán enjuiciados por peculado. Así es, entonces, Jorge Glass seguirá en prisión. Y para cerrar, hablamos de el ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social, quien es acusado del caso Ligados. Augusto Verduga ahora pretende una caución para que se suspendan los efectos de la orden de prisión preventiva que mantiene el caso Ligados. Así es, el ex consejero de Participación Ciudadana Augusto Verduga busca desde México, país donde está evadiendo la justicia, busca que se le defina una caución o una finanza y así se le suspenda la orden de prisión preventiva que pesa en su contra desde el 6 de mayo pasado. Recordemos que esta solicitud fue presentada por el señor Augusto Verduga ante los jueces. Entre ellos está la jueza Camacho, quien negó e incluso pidieron a Interpol emitir una orden de captura para el señor Augusto Verduga en donde quiera que se encuentre. Así es, entonces, la solicitud fue presentada ante la jueza de la causa, Daniela Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, este 10 de junio. Verduga, recordemos que es parte de una lista de 7 personas que son procesadas por delito de asociación ilícita. A todas se les acusa de intervenir en la planificación de una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la Revolución Ciudadana RC mediante el control de la Superintendencia de Bancos al Consejo de la Judicatura, entre otras instituciones. En el caso Ligados, además de Augusto Verduga, son procesados los también exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Eduardo Franco Lor, Yadira Saltos, la actual consejera del CPCCS, Nicole Bonifaz, el ex candidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, Raúl González, quien fue electo superintendente de bancos en 2022, y aunque se anuló su designación en la justicia ordinaria, y la ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, también prófuga, que se encuentra por allá, por los lados de, está en Europa, Esther Cuesta. Un momento para invitarles a suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, será muy interesante para seguir creciendo cada día. No olviden dejar los comentarios, es muy interesante para nosotros seguir investigando. Seguiremos atentos al desarrollo de esta o de otras informaciones que se puedan desarrollar en el Ecuador o en el mundo. Hasta entonces.